Hola, ¿qué hace? Soy Eric y hoy les traigo un nuevo capítulo de No Soy un Héroe. Le doy gracias a AnimeBot02 por el permiso de subir este fic. Sin más que decir, comenzamos. La Yandere y el loco. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. País de la nieve, Palacio Real. Toto estaba realmente furioso dadas las circunstancias, su gran flota aérea probó ser completamente inútil ante la mejor preparada y más avanzada tecnológicamente, flota de aeronaves del país de luna llena. Los aviones modelo Asahi Cork 001, el equivalente a los Mitsubishi A6M0 japonés, volaban a máxima velocidad a unos impresionantes 530 km por hora y ascendían hasta los 11.000 metros, era enfrentarse con caracoles a un correcaminos. Y eso dejando de lado el muy superior armamento, sus cañones podían almacenar unas 2 bombas por turno, 500 balas de la ametralladora de 70 milímetros y 60 balas del cañón de 20 milímetros, cuyo poder de penetración era capaz de pasar el blindaje de los tanques. Además, tenía con un solo tanque de combustible, una autonomía de unos 3.100 kilómetros, lo que volvía aún más temible dicho portento tecnológico. Eso sin contar los sellos de almacenamiento electrónicos que habían triplicado las capacidades estándar de las Asahi. Entonces, era por demás comprensible que las 40 aeronaves lograran derribar su flota de al menos 200 globos sin sufrir ellos una sola baja y peor aún, teniendo todavía la audacia de bombardear la capital del país sin que sus shinobi o sus fuerzas pudieran hacer algo. Y eso había sido ayer. Hoy, había enviado a sus samurai y a sus shinobi y algunos mercenarios a los que les facilitó, junto a varios hombres de su entera confianza, sus armaduras de chakra que volvieron inútil cualquier jutsu lanzado sobre ellos. Solo para que sus defensas fueran de papel en comparación. Una de sus más leales kunoichi que sobrevivieron al combate, Fubuki, había contado que las ametralladoras no solo eran pesadas máquinas que debían ser usadas de forma fija en algún trípode, que era operada por 2 personas, podían ser usadas por un solo tipo, ya que había versiones más poderosas y avanzadas que las que habían comprado de contrabando en el país del rayo. Arcabuces, mosquetes y ametralladoras de barril eran nada contra los modernos rifles, escopetas y armas automáticas que tenían los soldados de Sherezada, lo que significaba que seguramente, el contrabandista les vendió armas del país de la luna llena, que ya eran obsoletos para ellos, aunque fueran sumamente avanzados para la mayoría de las naciones elementales. Y tristemente eso no era lo peor de la ecuación. Lo peor era que todo ese daño lo habían recibido, sin tener en cuenta a su principal dolor de cabeza, la mayor maravilla mecánica del mundo, una que si estuviera en sus manos, ya habría conquistado las naciones elementales, hablo por supuesto de las diversas armaduras del acorazado invencible, Tetsujin. Naruto se había estado concentrando en objetivos estratégicos sin entrar tan de lleno a las batallas, confiando seriamente en sus armas y las máquinas que él y Chusai habían diseñado. El combate se veía restringido a lo que se pudo cargar en los aviones Coloso, ya que de por sí, sabía que aún bordeando por aguas internacionales, estaban provocando a naciones como los países del fuego, rayo o viento a tratar de ver más de cerca la batalla, para evaluar el peligro potencial en el que Sherezada y sus simpatizantes se convirtieron. A gente como Danzo Shimura o el Yondaime Raikage, tener semejante poderío militar en acción sin estar bajo su mando, los hacía a sus ojos, enemigos de su nación y no dudarían en usar cualquier método para deshacerse de él. Por ello, se entretuvo destruyendo la maquinaria militar, la que proveía de insumos y materiales para Doto, ya que había 2 grandes verdades en la guerra que el Uzumaki pensaba usar. El miedo es la clave, pero también lo es el hambre. Y es que uno puede estirar los números de los soldados hasta un punto catastrófico donde no haya a quien enviar y también puedes hacer el intento de abrumar a tu oponente en un largo asedio. Pero siempre que estés bien pertrechado, alargar la situación no es problema. Hasta que se te acaba la comida y los insumos para pelear y se vuelve insostenible la lucha. O tus súbditos tienen tanto miedo de seguir peleando que acaban ayudando al enemigo, todo sea porque el conflicto acabará. Sherezada y Naruto sabían que la guerra debía ser rápida y contundente, si querían usarlo a su favor. Naciones con aldeas como Kumo o Konoha no se dejarían intimidar por un conflicto largo, aunque el país incluso no sufriera una sola baja militar en el campo de batalla. Lo harían en una victoria relámpago y una donde el país enemigo sufriera un gran daño en su estructura, lo que haría muy difícil de argumentar a las 5 grandes aldeas que ellos podrían hacerlo con ninjas.
No poder hacer posiciones de manos, la estrategia estándar samurái para lidiar con shinobi, era algo relativamente sencillo de hacer para los Genízaro y demás unidades de su reformada infantería, más aún si contaban con el Ryo rifle estándar de infantería. Un arma que podía disparar en semiautomático como las ametralladoras, ser de corto, medio o largo alcance, gracias a sus cañones y piezas intercambiables que se podían añadir o quitar en cosa de pocos segundos. Y en el caso de que se te acabaran las balas, la bayoneta era una muy buena manera de usar tu rey como lanza. Además, esta belleza de arma, sin importar que le hicieras, no le pasaría nada, podrías dejarlo en el fondo de un pantano, enterrarla en arena, congelarlo o exponerlo a altas temperaturas, y el maldito rifle no se atascaría bajo ninguna circunstancia, de ahí que los Genízaro llamarán al rifle casi con respeto religioso el rey, en la creencia que uno de sus dos grandes genios había llamado al rifle rey, por ser el rey de las armas de fuego. Entonces, cuando les pidieran los feudales que calcularan el nivel de amenaza potencial de su país adoptivo, Naruto deseaba que los Kages dijeran que era una amenaza considerable y que no debía invadirse por su increíble maquinaria militar mucho más avanzada que la suya, su bien entrenado ejército, eso sin contar a Tetsujin y ese grupo de soldados élite, que eran un ejército por sí mismo. Aunque de momento solo era el Uzumaki, sabía que él y ese grupo serían la mayor disuasión para los demás países de atacarlos. Por ello, para mostrar músculo, sin ser más elocuente de la capacidad real de destrucción de sus modelos Mazinger, Gran Mazinger y Mazinkaiser, es que estaba haciendo daño estratégico. Meter miedo en los corazones de los demás a tal punto que no quieran invadir su país, sin importar la circunstancia. Como decía el viejo adagio, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y también, no debían ser molestados por la gran previsión y estrategia de Sherezada, Chusai, el mismo Inageru. El tirano Kazahana creía al principio tener dos grandes ventajas a su favor, el arma que estaba escondida en su país y a la infame aldea oculta del Septentrión y Tsukage el invierno. Confiando en que las condiciones climáticas serían adversas para la nación semidesértica, Toto creía que podría derrotar eventualmente al ejército enemigo al comenzar a morirse de congelación, al ser sus armas inútiles en el clima y sus vehículos, inservibles al congelarse. Pero previendo esto, las tropas desplegadas estaban bien abrigadas, equipadas con el rey que sin importar el clima o lo que le hubieras estado haciendo, disparaba como si nada y las aeronaves tenían equipo anticongelante al igual que los modelos 12 de las armaduras, llamados todos en clave, Yukikage. También estaba el hecho que su sobrina desaparecida, Koyuki, parecía tener la llave con forma de hexágono que activaba el arma. Con todos esos contratiempos, el feudal veía más difícil, más no imposible el hacerse de la victoria al derrotar a la única nación elemental que en la teoría era su rival directo en tecnología militar. Típico, un rasgo infaltable en todo tirano, siempre creerse más listo y por lo tanto, más infalible que los demás. Era una lástima para él que muy pronto vería su realidad. País de los ríos, con Yujito, Arashi y Shiori. Pese a la orden del samurái, la Miko y el monje habían seguido a Ryoko hasta el escondite del ex sensei del rubio. Eso dejaba a la ex Jinchuriki en el predicamento de ser protegida por dos niños, lo que era sumamente humillante en su opinión. Claro, porque lo que querías era que el galante samurái se quedara a darte tu bañito de esponja, sonrió burlona en su jaula a la Biju al sentir la opinión de su contenedora, con respecto a su principal anfitrión, es una lástima que todavía no recuperes la sensibilidad de tu mitad inferior, así al menos sería menos molesto, despertarme cachonda, solo porque alguien tiene sueños picantes con un samurái que la domina con su arma que guarda en la entrepierna. Y, yo no hago eso, reclamó en un chillido y un tono de rojo que le había hecho brillar la cara a la rubia, como si fuera Yuga, estás inventando todo. Esta es la millonésima vez que te recuerdo que los seres como yo, somos incapaces de mentir, rebatió la Nekomata, no es que tuvieras algo de que avergonzarte. Si yo fuera libre, creo que intentaría sacarme la picazón que has estado dándome, seduciendo a ese guapetón o al monje, usando la apariencia de mi primer Jinchuriki. No creo que a la Yuga le haga la menor gracia a eso, entrecerró los ojos Yujito. Bueno, soy muy flexible en la cama, si sabes a qué me refiero, sonrió aún más la gata, pero de nuevo ¿por qué no aceptar que sufres el síndrome de la enfermera a la inversa?
Porque, no es así, negó sonrojada levemente, no porque me salvará de una horrible muerte a manos del loco del Namikaze con una enorme afinidad por carbonizar lindas jovencitas, voy a caer en sus encantos. Ahora bien, la rubia no se dio cuenta, pero la Naive sí, que al enojarse, fue envuelta sin que lo supiera, por una aura de fuego azul que la hizo flotar un par de centímetros de la estera donde reposaba mientras los niños hacían las labores de la cabaña, teniendo cuidado en caso de que algún secuaz del samurái de plata estuviera en los alrededores. Y nuevamente, la gata pudo notar que no era por su poder que estaba logrando dicha hazaña. Algo me dice que lo que fuera que tenía ese puto rayo de calor y mi chakra de alguna forma cambió a la gatita. Medito lo sucedido. La gata de dos colas, me preguntó cómo se va a tomar el hecho de que básicamente, parece tener los poderes de la mítica estrella de fuego. Me voy a reír mucho cuando se entere. Estrella de Fuego era el nombre de una reliquia antigua que se decía, era un orbe azul zafiro, con el poder de incinerar todo lo a lo que se dirigiera su poder, pero haciendo distinción entre aliados y enemigos. Siendo una llama fría que no quemaba a los que el que desatará su poder pensará en perdonar de su furia. O un sol abrazador para los enemigos del que activará semejante arma. Cuando te recuperes, dado que estás con el samurái elemental, bastón de jade y chancla roja, no desentonaría nada que te llames a ti misma Estrella de Fuego si deseas permanecer en compañía de Hakenpon. La gata fue sacada de sus pensamientos cuando sintió una fuerte intención hostil venir a gran velocidad hacia ellos y también pudo sentir 4 presencias más poderosas que la de los niños afuera. Maldición, esto no pintaba nada bien. La Hyuga estaba en el mercado y ella ahora olía chacales, invocaciones de baja ralea que podrían facilitar que llegaran prisioneros más rápido al campamento del tipo S que lo que a Hakenpon le tomaría en llegar ahí. Y Yujito aún con su poder y sus habilidades recién descubiertas, no podría hacer nada, si no podía caminar. Doble maldición. Con Hakenpon. ¿Cuál es el plan? Preguntó en voz baja Shiro, asustando al samurái a su lado que no esperaba ver a sus compañeros ahí. Les ordené que se queden, les reclamó el samurái. Pero se te olvidó que la líder del grupo soy yo, replicó la Miko, somos un equipo, no te vamos a dejar esto a ti solo. Oh mierda, maldijo el monje, de todas las personas, tenía que estar ella aquí. ¿Quién? Preguntó Riki. Ella, señaló el monje a Yuriko Oyama. ¿La conoces? Es mi ex, reveló el monje. ¿Esa loca es tu ex? Preguntó Riki. El monje iba a responder, cuando en un poz, aparecieron 4 hombres, 2 de ellos traían encadenados a Shiro y Arashi, ambos inconscientes y a Yujito, también inconsciente, pero sin encadenar. Ya valieron madre, siseo furiosa la Miko. Tranquila Riki, estarán relativamente bien, intentó calmarla el samurái, aunque él estaba casi igual que ella, uno de esos tipos es Anji Kizan, creador del famoso Futae no Kiwami, límite de doble capa, dominio de 2 capas o extremidad doble. No va a dejar que los maltraten. Aún así, ya valieron queso, se cruzó de brazos Riki. Sé que estás espiándonos Ryoku, te enseñé mejor que eso, hablo de repente que no Ichiro, así que ¿por qué mejor no sales de tu escondite y nos sentamos a charlar, por los viejos tiempos? Sé que estás también por aquí Shiro, Yuriko también se dirigió a Hakenpon, puedo oler tu suculento aroma por aquí. Adiós al factor sorpresa, se resignó el samurái y salió levantando las manos en alto junto a sus amigos, ¿qué es lo que quiere Kenoichiro-san? Vaya, recuerdo haberte enseñado mejor que eso Ryoku, comentó el Ronin, ya no te diriges siquiera por mi apellido. ¿Qué fue del pequeño Ryoku que solo se refería a mí por Arada-sensei? Usted se encargó de eliminar a ese ingenuo niño, respondió el samurái, ahora, repito, ¿qué es lo que quiere? Realmente, no mucho, admitió el hombre, inicialmente quise matarte sin contemplaciones, pero al ver la joya que traes aquí, apretó la mejilla de Yujito, el Naive atrapado en una vasija de carne y qué vasija tan bonita. Creo recordar mi querido pupilo, que el Bushido prohíbe expresamente varias de las cosas que te he oído hacer. Al final, resultó que no éramos tan distintos. Está viendo las cosas desde una perspectiva cerrada, no cayó en provocaciones el rubio ojiazul, aprendí un código diferente y baso mi vida en sus preceptos. Aún así, estoy cumpliendo con los del Bushido, pues estoy siendo el escolta de Riki, que está en una misión sacra que dudo que le importe en lo más mínimo. El rey brillante solo sonrió burlón al oír de la misión del amigo, creyendo que sería otra tonta búsqueda inútil, dada la reputación que la castaña había logrado, no sentiría culpa por hacerla pedazos con sus manos. Como sea, se encogió de hombros el samurái y tomó su katana, yo me encargo de matar a Ryoku, Yuriko, Anji, pueden hacer lo que quieran con los compañeros de él. ¿Oíste mi amor?
Preguntó muy melosa la asesina. Solo voy a arrancarte piernas y brazos, para que no puedas huir cuando te vaya a dar el té de calzón que tengo casi listo para que volvamos a estar juntos. Ya entendí por qué la dejaste, se puso pálida Ricky mientras esquivaba el embate de Angie. La pelea por su supervivencia había iniciado. ¿Te gustan, mi cielo? Preguntó la castaña al monje mostrando sus uñas. Este juego de manicura me salió algo costoso, pero creo que los resultados valen la pena, expresó lanzándose haciendo unas cuantas piruetas hacia el frente, antes de saltar sobre Shiro, que bloqueó el intento de la mujer por arañarlo con sus uñas hechas de material conductor de chakra. Dime que no hiciste eso con tus pies, pidió saber el monje, lo que sea de cada quien, esos pies eran para adorarlos. La mujer saltó hacia atrás sonrojada, mientras el monje se daba una palmada a la cara por la cagada monumental que había hecho. Kia sabía que aún me amas, gritó deleitada la mercenaria, tus papis nos separaron, pero yo me haré cargo de volvernos a reunir, cariño. Yo paso, se preparó el monje para lo que venía. Eres más tóxica que beber polonio, una relación se basa en muchas cosas y ninguna de ellas las tuvimos más allá de nuestra afinidad en la alcoba. Entonces no me dejas otra salida, Shiro-kun, mencionó la mujer, corriendo a gran velocidad, llenando de chakra sus uñas. Ese miembro de esa organización me prometió que podría convertir tu cuerpo en una marioneta para hacer con ella lo que quiera y que puede preservar los órganos que quiera, por un tiempo. Shiro se puso verde al entender lo que ella quería decir, lo que se tradujo en un titubeo que Yuriko capitalizó, acertando un corte en el monje, rasgando su ropa y dándole un profundo corte similar a un zarpazo desde su hombro derecho hacia su costado izquierdo. Oh, si una vez que tenga a nuestro hijo, iré con la Sanin serpiente y le pediré que lo convierta en adolescente, ya bastante sacrificio haré para arruinar 9 meses mi cuerpo. Eso sí, lo voy a educar para que solo sirva a mamá, ya que no quieres hacerlo tú, será la forma en la que nuestra relación continúe. Estás enferma, comentó el monje balanceado su bastón, por eso fue que te dejé, entre otras cosas. Señor del trueno, venid en mi ayuda. El relámpago salió disparado a gran velocidad, pero la mujer llenó sus uñas de chakra y contraatacó de forma inmediata. Futón, navajas de aire. La corriente de aire anuló al relámpago del monje y se lanzó vorazmente hacia Shiro, que tenía un nuevo as bajo su manga. Madre tierra, venid en mi ayuda, apuntó hacia el frente el bastón, haciendo que una pared de tierra saliera de ahí y bloqueara la corriente. Yuriko y él habían sido compañeros de entrenamiento y ella sabía perfectamente qué botones presionar para sacarlo de balance, así como del hecho de saber que sus afinidades elementales eran opuestas. La pelea iba a ser más difícil de lo que pensaba. ¡Cuaj! Escupió Ricky sangre, tras haber sido alcanzada por Angie y sus temibles golpes. El tipo podía pegar con una diferencia bastante insignificante entre cada golpe y lo hacía con una potencia que según ella, no era una exageración, compararla a ser embestida por un buey de más de media tonelada. El rey brillante solo sonrió satisfecho, la pelea había acabado, por lo que se dirigió hacia donde los niños estaban para reunirlos con su madre en el más allá. De pronto, un sello brilló en su ropa y recibió una muy poderosa descarga eléctrica que lo atontó un poco. Una última carta jugada por la Miko, debía darle crédito, era más hábil de lo que había pensado. Aún no hemos terminado, se levantó la Miko nuevamente, un hombre como tú, que vendió su alma al demonio, no va a derrotarme tan fácilmente. ¿Vender mi alma al demonio? ¿De verdad que eres ingenua? Se encogió de hombros con condescendencia. Estás en una búsqueda sacra, tonterías. Añadir una reliquia sagrada, un nuevo cántico o la estupidez que estés buscando, no va a servir nada a este mundo. Que hayas perdido tu fe, no es razón para burlarse de la mía. Comenzó a hacer sellos de mano la Miko. Sé qué fue lo que te pasó y cuál es tu objetivo. Lo que ocurrió fue una tragedia, no niego eso, pero no se puede combatir el mal con el mal. Aceptar al mundo como es, no es un acto de maldad. Se lanzó el hombre a interrumpir los sellos de mano de Ricky, agarrándola a medio acabar. Este mundo está lleno de gente malvada y cruel y a los dioses no les importa. Si a ellos no les importa eso, entonces, yo tomaré su papel y lo primero que haré, será derrocar al daimyo de mi país y una vez hecho eso, ejecutar al bastardo del Yondaime Raikage y liquidar a Kumogakure. El tipo intentó volver a golpear a Ricky, pero está salto apenas a tiempo, así que renunciando a los jutsu, decidió usar taijutsu, así que comenzó a acosar a golpes a su oponente.
Intentar resarcir una injusticia con otra no es la manera. Golpeó la Miko en la quijada al tipo que apenas si se inmutó. Antes que eso, le dio otro de sus devastadores golpes, esta vez un cabezazo que casi le hizo estallar a la castaña la suya. Sucede que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado, tanto así que la historia lo ha probado. Se comenzó a justificar el monje. Lo que yo intentó hacer puede parecer maligno y feo, pero cuando gane, será visto como un acto de justicia por otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Eres un grandísimo estúpido, negó Ricky, que sentía que le daba vueltas la cabeza. ¿Qué dices?, preguntó el rey brillante muy enojado. La injusticia jamás se convirtió en justicia, rebatió Ricky bloqueando como pudo una patada de su oponente. Incluso el imperio de Oda Nobunaga, que tuvo el más grande ejército, fue derrotado por una sola mujer y hace mucho que desapareció de la tierra. Ese es el modo en que el poder de la injusticia decae. La injusticia siempre es injusticia y la justicia verdadera es y será siempre la justicia. Eso no cambia. Pues yo difiero, volvió a golpear con fuerza a Ricky, rompiendo el patrón espiral que estaba creando para usar una de sus mejores armas. Dicho en términos simples, quien tiene el poder hace las reglas y una vez que me haga del poder, nada va a evitar que esos bastardos paguen. Las dos katanas se unieron en un destello de chispas, enviando al samurái hacia atrás unos metros dando trompicones, mientras el Ronin se mantuvo firme. Ambos miraron sus armas personales y vieron que estaban intactas, mostrando el poder que ambos poseían. Además, ese choque había dejado claro que ambos tenían una fuerza mucho mayor que la de los hombres normales podrían tener o que era mayor a la que calculaban que poseían. Los años no habían mermado la fuerza del Ronin, y el samurái no había estado sentado sin entrenar. Sin que Kenoichiro lo supiera, sus labios estaban dibujando una sonrisa inhumana, que recordaba a un gato que ahora estaba esperando que el sabroso ratón hiciera algo más para mantenerlo remotamente interesado. O un tigre hambriento para el caso. Casi más rápido de lo que Ryoku podía ver, su enemigo se agachó debajo de su arma y le lanzó un brutal tajo en el torso. La protección especial que su verdadera sensei le regaló apenas y aguantó, pero el mundo aún se volvió borroso cuando el samurái elemental fue enviado volando de regreso al otro lado del claro. A pesar de que no había sido cortado, el impacto, sin embargo, obviamente le había infligido un trauma físico. Dolor de pecho y además rompió algunas costillas. A pesar de esto, se puso de pie, cargando una vez más. La velocidad superior del samurái de plata no iba a detener a Ryoku de seguir peleando. Apenas bloqueó un corte en su rostro, y una vez más el rubio se encontró rodando por el lugar. Gotas de sangre corrían por su rostro, pero una vez más se puso de pie. Un borrón, y Kenoichiro estaba delante de Ryoku, y esta vez el joven ni siquiera vio el golpe que hizo volar las chispas de su katana, y los huesos crujieron mientras el poder del golpe aún se filtraba. Su vuelo parabólico por el claro se vio aún más doloroso y espectacular. Afortunadamente su caja torácica seguía relativamente intacta y su katana permanecía en su mano. Respirando profundamente, el samurái se abrió paso a través del dolor y se puso de pie, mirando al criminal que usaba una armadura plateada haciendo honor a su sobrenombre. No puedes ganar, señaló el Ronin, tengo más experiencia y te enseñé lo que sabes. Sencillamente la cuestión no es si vas a morir o no, sino de cuándo y cómo. País de la nieve, bahía de Yanma, mar de Aizu. La actriz y princesa exiliada Koyuki Kazahana estaba siendo retenida por un grupo de soldados armados con carabinas y arcabuces, todos soldados fieles a su estúpido tío. La mujer había ido al país que la vio nacer al enterarse de que entró en guerra con la que posiblemente era la potencia tecnológica por excelencia, sintiendo que era su obligación ver dicho conflicto de forma impotente, dada su debilidad. Pero habían logrado desenmascararla al tener un traidor entre sus filas, uno que ejecutaron como pago por sus servicios, y la estaban trasladando de la aduana a los hangares. Su fiel guardián, que tenía la cubierta de ser el director de sus películas, había dicho que logró contactar con alguien que los podría ayudar, pero parecía ser que esa ayuda jamás vendría a tiempo. Independientemente de todo lo malo que estaba pasando, mientras caminaban por el pasillo, Koyuki no pudo evitar sospechar que más bien, la querían muerta, cuando todos los soldados se detuvieron repentinamente. ¡Alto! El líder ordenó con una mano levantada, mirando a su alrededor con extrañeza. ¿Qué pasa?, preguntó uno de los soldados a su líder, con evidente preocupación. La princesa captó la mirada de su guardián, preguntándole si deberían intentar desarmar a los soldados.
Ella negó con la cabeza, no queriendo correr un riesgo como ese todavía. Detectó un ruido, uno que no conozco, respondió el hombre, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás en un intento de localizar el ruido. Yo también lo oigo, confirmó a otro soldado, seguido otro par que también lo oían. ¿De qué están hablando?, murmuró para sí mismo el director mientras los cautivos miraban a sus guardias con extrañeza. Chutum chutum. Cada miembro del grupo de cautivos y captores se congeló repentinamente cuando un escalofrío recorrió sus espinas, el sonido distante pero agudo de la marcha de algo metálico y muy pesado, golpeó sus oídos como la voz de la muerte misma, la atmósfera escalofriante que viajaba con él, sin hacer nada para aliviar sus preocupaciones, mientras el ruido se hacía cada vez más fuerte. Incluso la princesa se encontró temblando por un instante, el aire repentinamente le parecía irrespirable. Un intruso. Gritó la alarma un soldado detrás de los cautivos, lo que provocó que todo el grupo, soldados y civiles por igual, hicieran un giro. Allí, a menos de 10 metros por el pasillo, había un gran monolito humanoide. No había otra forma de describir la figura de casi 2 metros de altura, que llevaba una suerte de casco con forma de domo. Los miró a todos a través de los lentes blanco y sin vida de su cara, su respiración fue lo único que rompió el silencio de la habitación. No te muevas Tetsujin, ordenó alguien del grupo de soldados, apuntándole con su arma a los captivos, mientras el resto de sus compañeros se desplegaban alrededor de los prisioneros para no golpearlos por error. En respuesta, el Uzumaki sacó del modelo número 1 de Mazinger la matadragones y comenzó su avance hacia ellos. Al fin llega a la ayuda, expresó aliviado el director. ¿Lograste contactar a Tetsujin?, preguntó alguien del grupo en shock. Digamos que tuve demasiada suerte, no dio mayor explicación el hombre que, como los demás, vio flaquear la voluntad de los que los tenían prisioneros. Yo no me inscribí para esto, arrojó su arcabuz uno de los soldados, mientras otro le disparó directamente en el pecho, pero la barrera de Fuinjutsu electrónico fue muy efectiva, pues murió asesinado por su propio disparo que rebotó de regreso hacia él. Pronto todos los que tenían todavía algo de valor o que estúpidamente creían poder hacer algo, abrieron fuego, contentándose Naruto con dejar que el rebote hiciera su trabajo, eliminando a otros 2 más de ellos. Pero al ver que un rebote rozó ligeramente a una maquillista prisionera, partió en 2 a uno de los soldados, usando la matadragones. Los 3 siguientes fueron electrocutados por un certero disparo de los electrodos del taser que había estado en el diseño original de Mazinger, pero que por falta de tiempo no había colocado ese día. 4 más fueron cortados en pedazos por el disco cortante de Kairoseki, que les arrojó antes de regresar casi instantáneamente a la mano de su dueño. Y los 2 últimos murieron de un tiro en la frente, de una 9 milímetros en el brazo derecho de Mazinger. Su Alteza se inclinó en una caravana respetuosa a Naruto, pues era lógico si se pensaba bien, la identidad real de su actriz favorita, es todo un honor estar ante la legítima daimyo de esta hermosa tierra. Bastante atrevido de tu parte llamar así a mi país, refutó la mujer sumamente indignada, has estado matando a su gente y haciendo sufrir a su población civil. Estoy de acuerdo que cuando se molesta a los poderosos, el pueblo es el que sufre las consecuencias, admitió Naruto, pero también debe tomar en cuenta que su tío nos atacó primero y solo nos hemos limitado a responder a su agresión. Hay canales oficiales, refutó la mujer, que solo funcionan si ambas partes reconocen la validez de dichas instituciones, reviró a su vez Naruto, lo que en caso de su tío, no hace. La guerra es la única forma de pacificar el país, pero Docto tiene seguidores, así que ayudar a que la verdadera gobernante se siente en el trono es una buena apuesta para la paz. Koyuki miró herida al hombre al ver que éste tenía una razón buena, aunque egoísta para ayudarla. Interés. Así que Sherezada me ayuda a recuperar mi trono, dedujo la princesa, y le debo un favor. Esa es la apuesta. Tetsujin solo asistió, ayudar a Koyuki Kazahana sería clave para acabar con esto rápido, pero también era una excelente manera de poner a la otra superpotencia económica de tu lado. Y por eso, Naruto no se veía como héroe. Pues para el Uzumaki, hacer las cosas por interés, era todo menos heroico de su parte.